Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar sobre la constitución del Estado en la antigüedad y además vamos a hacer una recapitulación, es decir, estudiar los contenidos de clases anteriores. Nosotros estudiamos que el Paleolítico comienza con el proceso de hominización y dura aproximadamente hasta el 10.000 antes de Cristo. Nosotros acá vemos en estas imágenes dos escenas típicas de la vida del Paleolítico y de una aldea neolítica. Nosotros sabemos que en el Paleolítico hay una vida nómada, es decir, los hombres se mueven de un lugar a otro, viven en cuevas, tolderías, se dedican fundamentalmente a la caza, a la pesca, a la recolección. Sabemos que a partir del Homo erectus dominan el fuego, lo que eso modifica su vida, puesto que pueden cocinar sus alimentos, y que en el Paleolítico superior realizan las primeras expresiones artísticas con las pinturas rupestres y las Venus. También estudiamos que aproximadamente entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo se da un cambio climático a nivel mundial, es decir, el paso del periodo glaciar, también conocido como era de hielo, a un periodo interglaciar donde aumenta la temperatura a nivel ecuménico, es decir, en todo el mundo aumente la temperatura. Y eso tiene una consecuencia que es la extinción de gran cantidad de especies animales y vegetales, por ejemplo, el mamut. La falta de animales para la cacería fundamentalmente hace que los hombres tengan que modificar sus hábitos y pasen de una vida nómada y de una economía parasitaria a una economía productiva en el neolítico. Ellos se sedentarizan, es decir, que van a habitar constantemente en una región, en un lugar, van a vivir en aldeas, se van a dedicar a la domesticación de plantas y semillas y van a existir otras actividades secundarias propias de la vida sedentaria, como es la alfarería, el pulido de piedras y el tejido. Aproximadamente entre el 5.000 y 6.000 antes de Cristo va a haber una característica fundamental en la vida de estas aldeas que la van a convertir en una organización más compleja. Las dos cuestiones que se van a dar es que aumenta la población sustancialmente y además va a empezar a existir un excedente. Es decir, las aldeas van a producir más alimentos del que necesitan para comer. Y eso va a llevar a otra consecuencia, que es una división y una organización social más compleja. Van a dejar de ser sociedades igualitarias para existir una diferenciación social entre los que van a dominar la población y los trabajadores o campesinos. Acá yo les muestro una imagen típica de una sociedad más compleja. Fíjense que hay más población, hay edificios más trabajados, más complejos, y eso tiene que ver con el paso de una aldea a un estado en la antigüedad. En la clase de hoy vamos a trabajar la constitución de los estados. La característica de estos estados es que la población va a aumentar y va a existir un excedente, es decir, que la comida va a sobrar y eso va a llevar a que haya un grupo de personas que va a resultar la clase dominante y una clase subalterna. Ejemplos de estado en la antigüedad son los que muestro en las imágenes, por ejemplo, en el antiguo el antiguo Egipto, China, Babilonia. Bueno, estos son todos ejemplos de estado en la antigüedad. Y en la siguiente imagen les muestro algunas características del estado. La primera característica es la polarización social, es decir, ya no va a haber una sociedad igualitaria, sino que va a estar dividida en dos grupos, un grupo dominante y un grupo subalterno. En ese grupo dominante van a estar los jefes políticos, es decir, los que van a controlar el Estado, van a ser los que mandan. Otra de las características del Estado es que se va a comenzar a cobrar tributo. Tributo es decir que los campesinos van a tener que pagar al Estado por vivir en ese lugar.
El tributo puede ser en especies o en dinero. En especie puede ser por un chancho, una vaca, cereales o por monedas de oro. Va a existir una burocracia, es decir, va a haber un sector de ese grupo dominante que se va a encargar de cobrar los tributos. Además, no solamente se van a cobrar tributos en especies y en moneda, sino también se van a realizar y exigir trabajos colectivos. Es decir, que el jefe político le va a exigir a la población que, por ejemplo, tenga que hacer un puente, una pirámide, una represa, una muralla. Bueno, y las personas que pertenecen a los grupos subalternos y para vivir en ese estado van a tener que pagar trabajos colectivos como los antes mencionados. Además, se va a crear un sistema de leyes, es decir, para vivir en el Estado va a haber un sistema de normas que la población tiene que acatar. Por último, se va a crear un sistema de defensa. Eso es para que la población sea defendida de otros estados, es decir, se van a formar ejércitos para ser defendidos del ataque de otros estados y además para que haya un control dentro de la propia población. Y por último va a haber sacerdotes que van a ser los que van a dominar y controlar el uso de la religión. Ejemplos de estado en la antigüedad, creo que el más conocido por todos es Egipto. Fíjense, esta pirámide es hecha por la población subalterna, es decir, es parte de los trabajos colectivos. En esta otra imagen podemos ver a un faraón. ¿Quién es un faraón? El faraón es el jefe político. Y además acá tenemos una parte de la representación de la religión que es tan importante en el antiguo Egipto y que es controlada por los sacerdotes que pertenecen a las clases dominantes. Esta otra imagen pertenece a un papiro y representa a una imagen cotidiana, donde hay clases subalternas y clases dominantes, como por ejemplo la del faraón o su esposa. Bueno, chicos, este tema es quizás un poco más complejo, pero lo vamos a explicar en las clases del Classroom y en nuestras clases Zoom. Así que los espero. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben. Les mando un beso enorme.